Ok, Fernando. Bien, pues buenos días, buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Les agradecemos mucho la oportunidad que nos dan para conectarnos de nueva cuenta en esta tercera sesión del Seminario de Teoría de la Historia, un seminario de carácter internacional, eh, cuya primera sesión, déjenme solo recordarles, empezó en septiembre del año pasado, en plena pandemia. Y continuamos en la misma situación. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia virtual del profesor Fernández Sebastián, muy reconocido a nivel internacional, particularmente por sus trabajos sobre historia conceptual y en este fantástico proyecto que ha sido Iberconcepta para muchos de nosotros. En esta ocasión va a presentar una conferencia vinculada con su último libro, Historia Conceptual en el Atlántico Ibérico, conferencia que lleva por título Voces del Pasado. Quisiera anticiparme un poco y ya después de la presentación del profesor Fernández Sebastián abriremos la sesión de preguntas y respuestas, de diálogos, comentarios. Les pediría, si les va interesando participar, nos vayan informando por medio del chat para ir organizando la secuencia de preguntas y comentarios. Bueno, le dejo la palabra a Daniel Valle para que haga la presentación en concreto del profesor Fernández Sebastián. Muchas gracias. Bien, saludar de nuevo a todas y a todos. Gracias por acompañarnos. Voy a hacer una pequeña presentación de Javier, que en realidad es de esos intelectuales que no necesita presentación, pero voy a decir un par de cosas que son necesarias. Javier Fernández Sebastián es catedrático de Historia del Pensamiento Político en la Universidad del País Vasco, fundador del Grupo de Historia Intelectual de la Política Moderna y de la red Iberconceptos. Ha sido investigador invitado en la Escuela de Altos Estudios de París, el Max Planck Institute, en la Universidad de Cambridge, París 3, Sao Paulo, Timisoara, Harvard, California. Además de haber impartido y impartir cursos y conferencias en numerosos países de Europa y de América. Ha dirigido y co-dirigido algunas conocidas obras de referencia como el Diccionario Político y Social del siglo XIX y del siglo XX español, el Diccionario Político y Social del Mundo Iberoamericano, así como las colecciones de textos clásicos del pensamiento político y social en el País Vasco, miembro del Consejo Científico de Silengua y director de Ariadna Histórica, miembro de los consejos editoriales y científicos de varias revistas, entre ellas revistas de estudios políticos, historia constitucional, Res Pública y otras más. Ha publicado recientemente el libro Historia Conceptual en el Atlántico Ibérico, Lenguajes, Tiempos y Revoluciones, con el Fondo de Cultura Económica en este año 2001, y del cual nos va a presentar un capítulo, comentarios de un capítulo de este libro. Podría decir muchas cosas más, muchas publicaciones, pero lo cierto es que lo más importante para nosotros es tenerte acá, Javier, hoy día, darte las gracias a nombre de Fernando y de mí, que somos los organizadores, pero también sin duda de quienes nos están acompañando. Eh, Aprovecho de saludar a María Inés, al profesor Cermeño, que no lo había saludado. Nos acompañan grandes intelectuales, el profesor Alfonso Mendiola, saludarlo. Agradecer a cada uno de los que nos está acompañando y darte las gracias, Javier, y darte el paso a ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, soy yo el que debo agradeceros tanto a ti, Daniel, por tus amables palabras de presentación y sobre todo por invitarme junto con Fernando Tancura a este seminario que desgraciadamente no he tenido la oportunidad porque me coincide con otras cosas y yo tengo las clases a esta hora precisamente por la tarde y en contadas ocasiones he tenido la ocasión de asomarme al seminario, lo he podido ver en diferido alguna vez, ¿no? Pero bueno, es un honor que me hacéis al invitarme a este seminario. Creo que es muy interesante, muy internacional y sobre todo los asistentes pues considero que son muy cualificados y por tanto pues en fin, creo que es una empresa que realmente merece mucho la pena, ¿no? Y os animo a seguir, ¿no? Por mi parte, bueno, y por supuesto agradezco a todos los asistentes que tienen la amabilidad de estar aquí con nosotros esta mañana o esta tarde, ¿no? Para mí. Eh, lo que quisiera aclarar, bueno, ya lo has dicho tú en cierto modo, Daniel, este
este capítulo, es decir, este texto que os someto a consideración, no es propiamente un texto inédito en absoluto, es un texto publicado y de hecho forma parte, como sabéis, del libro este que se ha publicado recientemente. Y por tanto tiene un carácter un poco introductorio, es un texto pues, que constituye de alguna forma una pequeña pieza inicial de un puzzle que luego se va desarrollando, de tal manera que varias de las cuestiones que aquí abordo de manera muy, digamos, muy aproximativa, muy general, muy a grandes trazos, posteriormente en el desarrollo del libro, pues en algunos capítulos lo examino más de cerca, de una manera más, también con más ejemplos y más, digamos, más desarrollado, ¿no? Por tanto, digamos, la primera cuestión que quiero hacer un poco a modo de caveat es que se trata de eso, de un capítulo introductorio. Como habéis podido ver, lo que intento ahí es una especie de aproximación, digamos, no sé, de mini poética de la historia, ¿no? Digamos, intento, no en el sentido fuerte del libro de Helen White o de los tropos, pero sí, digamos, un poco cómo veo yo el grado cero de en qué consiste ser historiador, para qué se investigamos el pasado, de una manera especial, que es la disciplina de la historia, que no simplemente es, digamos, las relaciones con el pasado pueden ser de muchos tipos, como sabemos, pero concretamente la que nos interesa a nosotros como historiadores, es decir, y trato de hacer una defensa de la historia como disciplina y en cierto modo también demostrar la dificultad de la historia, es decir, yo creo que se abusa en nuestros días, está muy bien todas las aproximaciones en términos de historia pública, de memoria, aunque yo no soy tan amigo de esa aproximación, pero entiendo que también mucha gente la cultiva con interés y con el tema de la memoria histórica, etcétera, pero creo que ese tipo de aproximaciones son bastante distintas por su naturaleza de lo que es la disciplina de la historia. Y en cierto modo, en ese sentido, yo confieso, y creo que no hace falta confesarlo, que cualquiera que se haya acercado a la lectura de ese texto se habrá dado cuenta que adopto una postura un poco de apologética, ¿no? De una defensa en la cual sostengo que hacer historia no es tan fácil y que la banalización de la historia que hoy día se está produciendo, es decir, por un lado ha crecido el interés por la historia, pero también ha crecido mucho, digamos, una especie de fake history, ¿no? O sea, por todas partes. Y entonces, de alguna forma, yo lo que hago, lo que intento hacer ahí es una defensa de la historia en ese libro, ¿no? Lo hago valiéndome de una serie de metáforas organizadoras, ¿no? Organizo toda, como habéis podido ver, todo el capítulo gira en torno sobre todo a la metáfora de las voces del pasado, que tomo directamente, bueno, podría tomarlo de cualquier otro porque es un tópico bien establecido en la historiografía, en la teoría de la historia, pero en fin, uno de los autores que menciono y que además cito en un epígrafe, pues es Dilthey, ¿no? Que habla de las voces de la historia, las voces del pasado. Y entonces, pues en buena medida, ese capítulo gira en torno a verbos como oír, escuchar, ver, decir, es decir, todo ese tipo de formas relacionadas con los sentidos que nos permiten establecer contacto con el pasado, ¿no? Pero claro, me valgo de la escucha y de la comprensión como la metáfora maestra, o sea, las reflexiones que hago tienen que ver sobre todo con ese problema de la escucha que fue utilizado ya por, digamos, el epígrafe principal de ese capítulo, que es de Quevedo, es un versos de Quevedo, cuando estuvo, digamos, desterrado en un cierto pueblito en Castilla, y estando él desterrado en soledad, pues dice que escucha con sus ojos a los muertos, porque se dedica a la lectura, como hizo Maquiavelo también cuando fue desterrado de Florencia, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma, ese verso de Quevedo que fue utilizado por Roger Chartier en su lección de entrada en el Colegio de Francia, en el Collège de France, creo que hace más de 10 años, sí, creo que fue en el 2007, 2008, por ahí, pues, digamos, y que dio origen a un librito, porque eso se publicó después, incluso se tradujo al castellano, esa pequeña lección. Yo retomo esos versos de Quevedo
y trato, como digo, de mostrar las ventajas de la historia para una serie de cuestiones, como yo entiendo, por ejemplo, porque yo sostengo que la historia es una disciplina humanística que no simplemente sirve para conocer el pasado de manera, digamos, meramente para acumular conocimientos, sino que además tiene un sentido formativo, un sentido profundamente formativo. Esa es mi tesis, ¿no? Creo que estudiar historia tiene bastantes ventajas y una de ellas es que nos ayuda a socavar o a, digamos, a combatir seguramente las ciertas creencias o ciertas situaciones dogmáticas. Ahí el propio Dilde ahí habla de eso, de cómo la historia, al, digamos, darnos cuenta de la contingencia y sobre todo, digamos, del carácter pasajero de tantas cosas, pues nos hace, al estudioso de la historia le tiende a hacerle menos dogmático, ¿no? Y eso es un aspecto para mí fundamentalmente formativo de la historia. También de la propia historicidad del historiador, que es una enseñanza también, en cierto modo, de carácter, nos enseña un poco de humildad, un poco de modestia, ¿no? Porque al final sabemos que lo que lo tenemos entre manos está sometido también a una caducidad y por tanto nos evita un poco la arrogancia de pensar que eso que estamos sosteniendo pues tiene un carácter imperecedero o algo así, ¿no? Y en ese sentido yo creo que insisto en ese aspecto, en los aspectos formativos de la historicidad y de la historia y de la conciencia de la historia, ¿no? Luego, digamos, yo pensaba, por ejemplo, yo soy muy aficionado a las etimologías, ¿no? Porque creo que muchas veces la etimología nos da muchas claves para comprender algunas cosas, ¿no? En una primera aproximación a muchas cuestiones, la etimología viene en nuestra ayuda con frecuencia, ¿no? Y pensando que estamos precisamente en un seminario de teoría de la historia, creo que, como menciono, creo en algún momento de este capítulo, todos sabemos que teoría viene de theorein, del verbo theorein, que significa mirar o que tiene que ver con la vista, y historia viene de histor, que tiene que testigo, que a su vez tiene que ver también con el verbo ver en griego, ¿no? Por lo tanto, de alguna forma, la teoría de la historia es una mirada sobre la mirada. O sea, teoría de la historia, si vamos a la etimología de estos términos, es una forma de decir, es ver lo que otros han visto. El trabajo de la historia es una investigación de testigos, digo en términos originarios, etimológicos. Por lo tanto, de alguna forma es un mirar más profundo, un mirar de segundo orden, que aspira, digamos, a entender la mirada, ¿no? A mirar la mirada, de alguna manera, podemos pensarlo así. Y para eso organizo, como digo, mi capítulo en torno a una serie de metáforas un poco sinestésicas que tienen que ver con, decimos, escuchar con los ojos. Eso es una forma de sinestesia, ¿no? Es una forma de captar mediante un sentido cosas que más bien corresponden a otro sentido, ¿no? O sea, el oído y la vista son diferentes. Normalmente lo que se capta mediante la vista no son sonidos, no son voces, ¿no? Sin embargo, cuando uno lee, en cierta manera lo que está haciendo es, digamos, recibir la voz del autor o de los personajes que hablan en ese texto, etcétera, ¿no? Y en ese sentido creo que es interesante pensar que podemos, por ejemplo, hay un libro reciente que me ha llegado de una amiga de Marie-Angèle Lorobon que se titula Hablar a los ojos, ¿no? Que es un libro sobre caricaturas, sobre imágenes, que está tomado de Barruel, de un autor llamado Barruel, el abate contrarrevolucionario de la época de la Revolución Francesa, y él combate a los revolucionarios franceses diciendo es que además estos hombres han sido muy habilidosos porque se las han ingeniado para hablar a los ojos mediante caricaturas, mediante imágenes que han hecho, digamos, que han llevado los mensajes revolucionarios incluso a los analfabetos, ¿no? Gracias a esa manera de hablar a los ojos. Es un poco lo que dice Quevedo, de escuchar con los ojos, de otra manera, ¿no? Yo recuerdo cuando hacía mi tesis doctoral hace muchísimos años, me encontré con que era sobre una ideología política en el contexto del País Vasco del siglo XVIII y XIX, y a los comienzos de la Revolución Liberal, algunos campesinos vascos que escuchaban la lectura pública del periódico, ¿no? Que iba uno de ellos de Vitoria, de Álava,
iba a Vitoria, a la capital, a comprar periódicos de la época de la Revolución Liberal Española, de la época de Cádiz, y iban al pueblo y leían en voz alta esos periódicos. Y entonces los aldeanos vascos, los campesinos, le llamaban al periódico el papel que habla. Le llamaban así, literalmente, el papel que habla. Mandamos a nuestro enviado a que comprase el papel que habla, ¿no? Es decir, estamos hablando de un periodo bastante reciente, hace 2 siglos, ¿no? Tampoco tanto, ¿no? Por lo tanto, estas cuestiones, como digo, de hablar con los ojos, a los ojos, escuchar con los ojos, papel que habla, hablar con los muertos, que es al fin y al cabo lo que hacemos los historiadores, eso es lo que yo sostengo en ese texto, es un intento de hablar a través de, por supuesto, básicamente esa voz llega a través de los textos y esos textos necesitan ser traducidos a nuestra época para poder entenderlos, y ahí entra la hermenéutica, que es la que, digamos, es una forma de traducción que nos permite establecer contacto con ese lenguaje extraño que está en las fuentes, tanto más extraño cuanto más lejanas son esas fuentes normalmente, ¿no? Y entonces, bueno, hago también una defensa de la hermenéutica, de la necesidad de la hermenéutica, que no es inmediatamente, es decir, que los textos no son inmediatamente accesibles, que una persona que no tiene una cierta formación no puede entender un texto del siglo XVII, o lo que es peor, o del XVI o del XVIII, lo que es peor, cree entenderlo sin entenderlo. Es decir, el problema está en que sin la mediación hermenéutica uno puede estar leyendo a un autor antiguo y creyendo que está entendiendo perfectamente porque las palabras con las que está escrito son las mismas que nosotros utilizamos, pero sin embargo está está realmente comprendiendo otra cosa, lo cual es legítimo. Es decir, se puede perfectamente leer un texto antiguo de una manera creativa y en buena medida los clásicos consisten en eso, ¿no? En una apropiación permanente que permite interpretarlos en momentos distintos de manera distinta. Pero lo que yo creo que no es propio de un historiador es, digamos, caer en la enorme ingenuidad de pensar que un texto en una fuente escrita hace mucho tiempo puede ser inmediatamente accesible sin un poco de precaución de carácter hermenéutico, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que hago en ese texto es, digamos, argumentar en favor de esa dificultad que ha de ser vencida mediante ciertas técnicas, mediante cierta preparación, y por tanto no la historiografía, hacer historia no está al alcance de cualquiera, como contra lo que a veces se dice. Es decir, se puso de moda, pues no sé, el workshop history o la historia pública o otras muchas cosas que invitan a todo el mundo a ser historiador, y eso está muy bien. Es decir, hacer pinitos de historia cualquier persona es muy loable, que alguien, digamos, un erudito local con los medios que tiene a mano, pero lo que recuerdo es que hacer historia en serio es otra cosa, ¿no? Es decir, eso no quiere decir que no pueda hacerlo, cualquiera puede hacerlo, pero previamente tiene que tener un entrenamiento, tiene que tener una formación, y no es simplemente llegar y, como decimos en España, no sé si se dice en América Latina, llegar y besar el santo, ¿no? O sea, inmediatamente no es tan fácil. Bien, hablo de muchas otras cosas, no sé si tiene sentido desgranar todas las cosas de las que hablo, porque al fin y al cabo es un discurso un poco, tal vez un poco desordenado, que lo que trataba era de atrapar al lector con ciertas, digamos, paradojas o ciertas maneras de sorprender al lector o de buscar, digamos, pequeños enigmas que le hicieran seguir leyendo, para preparar para el segundo capítulo, que es sobre la cuestión de cómo cambian significados con el tiempo, etcétera, y también es una aproximación, bueno, relativamente original, porque lógicamente me estoy valiendo de muchas fuentes y de muchas lecturas, que básicamente, como todos nosotros, por otra parte, ¿no? Lo que pensamos es en buena medida tributario de lo que otros han pensado, ¿no? Y bueno, otra de las cuestiones que yo planteo ahí tiene que ver con las experiencias propias y las experiencias ajenas. Es decir, yo creo que hay una dialéctica muy interesante en la propia operación historiográfica e incluso en su nivel más elemental, que es del que yo hablo ahí, sobre cómo se relacionan nuestras experiencias con las experiencias de los otros. Normalmente experiencia es una palabra por lo que yo he podido conocer, tal vez no esté equivocado, pero creo que cuando manejo textos del siglo XVII, XVI, etcétera, ellos utilizan experiencia siempre como algo personal.
Es decir, nosotros podemos utilizar experiencia como algo también ajeno, o también que las experiencias reflejadas en un libro, pero ellos a eso le llamaban lección. Es decir, Cervantes, Maquiavelo, los cito a varios autores de estos, ¿no? Juan de Mariana, etcétera. Cuando hablan de experiencia se refieren a lo que uno mismo ha experimentado, mientras que llaman lección a lo que nosotros llamaríamos lectura, la lección que uno extrae de experiencias ajenas, pero esas experiencias ajenas que uno conoce a través de la lectura, ¿no? La lección. Entonces, hay una dialéctica muy curiosa que viene, todos conocemos la cita de cuando habla Maquiavelo de que sus fuentes son la lunga experiencia delle cose moderne e la continua lezione delle antique, ¿no? O sea que ya en Maquiavelo también, lección y experiencia, su experiencia es la experiencia y la experiencia de los otros son las lecciones que toma de la lectura de Tito Livio o de quien sea, ¿no? Y los historiadores primeros, los historiadores que escriben para los príncipes en esa época, pues lo hacen para que los príncipes tengan una especie de compendio de experiencias ajenas, y sabemos que la Historia Magistra Vitae precisamente es eso, es decir, es una colección de exempla, una colección de experiencias ajenas concentradas en lecciones. Y esa lectura permite al príncipe leer en 3 o 4 horas experiencias que han tardado siglos en ser adquiridas por sus verdaderos experimentadores, por sus verdaderos sujetos, ¿no? Entonces, eso me lleva también a pensar la cuestión de cómo el historiador actual tiene que vérselas con experiencias ajenas desde su propia experiencia. Y ahí entramos en un tema en el cual autores como Ortega, por ejemplo, plantea cómo con nuestra propia vida, con nuestra propia experiencia, que es muy limitada, tenemos que tener, digamos, los suficientes inputs, los suficientes elementos para ser capaces de imaginar las experiencias de otros en tiempos pasados, ¿no? Pero a su vez, es decir, hay una especie de interacción entre el heteroconocimiento, el conocimiento de los otros, y el autoconocimiento, el conocimiento de uno mismo, ¿no? Y de alguna manera yo también sostengo en ese texto que también se produce flujo en el sentido contrario. No solamente con nuestra experiencia podemos imaginar y podemos avanzar en el conocimiento de las muchas lagunas que el pasado presenta para ser capaces de ir conformando ciertos islotes de conocimiento de ese pasado en su mayoría ignoto, ¿no? Sino que también ese conocimiento del pasado significa una importante ganancia para nosotros, para nuestro propio conocimiento y nuestra propia experiencia, ¿no? Es decir, que la Historia Magistra Vitae no se ha perdido por completo, sino que de otra manera yo creo que la lectura de la historia sigue siendo sin duda aleccionadora en ciertos aspectos, aunque no con la ingenuidad que lo creían nuestros antepasados antes de las revoluciones, ¿no? Bien, no sé si tiene mucho sentido que siga hablando de estas cosas, porque ya habéis leído, muchos habéis leído el texto y por tanto, pues más que nada, lo que quería era conocer vuestras reacciones y vuestras preguntas. Ahí hago también me meto en otros berenjenales, en otros vídeos. Bueno, como todavía estoy a tiempo porque tenemos media hora y no llevo 20 y tantos minutos, pues todavía puedo continuar un ratito más. Planteo cuestiones también como el tema de la vista, el oído, ver, oír, escuchar y ver como formas que ciertas culturas dan prioridad a unas y a otras. A mí me llamó la atención leer en alguna autora francesa especialista en el tema bíblico que la tradición hebraica y luego la cristiana es esencialmente, se relaciona con la escucha, porque se relaciona con el logos, con la palabra. También, por supuesto, la griega, pero parece ser que la grecorromana está más volcada hacia la vista, ¿no? Y de hecho, los filósofos de la antigüedad todos sabemos que la metáfora maestra por excelencia del conocimiento siempre es la vista, y los verbos asociados al conocimiento, como he dicho antes al hablar de la teoría de la historia, están asociados también con la vista, ¿no? Esto lo sabemos todos muy bien, ¿no?
Hago también una metáfora sobre la cuestión del oír y el decir y cómo el ruido, ¿no? El ruido, por ejemplo, cuando comparo el Satellite con una especie de gran ruido, de enorme estrépito que provoca la irrupción de la modernidad con las revoluciones, que genera toda una serie de conceptos nuevos, y que estamos en esos conceptos más o menos actualmente, aunque estén muchos de ellos de capa caída. Y entonces eso nos dificulta extraordinariamente mirar del otro lado de la cortina de ruido, que es la Satellite. Es decir, ir hacia atrás en un periodo anterior a las finales del siglo XVIII, pues se nos hace muy difícil, porque significa desproveernos de algunos instrumentos conceptuales que para nosotros resultan fundamentales, ¿no? Planteo bastante la cuestión de los vivos y los muertos, digamos hasta qué punto, ya Quevedo también decía en otro de sus libros, que Clio es capaz de resucitar a los muertos y que hace presente lo ausente, etcétera, ¿no? Planteo la cuestión de las fuentes, la interpretación de las fuentes, pero también la cuestión de los conceptos analíticos citando a Paul Bain, ¿no? La dialéctica continua de ajuste que nunca conseguimos entre los conceptos históricos manejados por los agentes en el pasado, que es el lenguaje de las fuentes, y el lenguaje científico o el lenguaje de la disciplina, que básicamente es un lenguaje estipulativo de una serie de conceptos, de categorías que manejamos para entender ese pasado y cómo esa relación entre nuestras categorías y las categorías de los agentes que estudiamos, pues es muy interesante y la historia conceptual puede ser muy útil. Planteo una cuestión que me pareció también interesante cuando me di cuenta de ello, que es que el conocimiento y el poder, que todos sabemos, desde Bacon por lo menos, knowledge is power, ciencia potestas est, ¿no? Que el conocimiento es poder y todo eso, pero yo no me di cuenta, me di cuenta con cierta sorpresa que en realidad los propios conceptos de decisión que está asociado al poder y los conceptos de la ciencia de conocimiento también etimológicamente se dan la mano porque proceden de la misma raíz, ¿no? Es decir, el conocimiento y el ejercicio del poder a través de las decisiones tiene raíces griegas y latinas que nos remiten al hecho de cortar, de zanjar, de separar. Siempre es la misma metáfora la que está detrás de todas estas formas de conocimiento o de poder, ¿no? Hago también cierto paralelismo entre historiadores y jueces. Esa cuestión la he planteado con un poco más de profundidad en un texto reciente que saldrá publicado en estos días, dentro de unas semanas, en un libro sobre historias de tiempos de la historia, tiempos del derecho, un libro que aparecerá en Marcial Pons, que he coordinado con un colega de aquí de la Universidad del País Vasco. Y ahí tenemos una parte extensa, tiene que ver con este problema del juez y el historiador, que es un tema, por supuesto, clásico, tratado por muchos otros anteriormente, ¿no? Tanto por juristas como por historiadores. Y bueno, yo creo que más o menos esto es lo que se me ocurre decir, más que, es decir, no propiamente, como veis, no es una conferencia. Cuando ha hablado Daniel de conferencia, me he sentido un poco intimidado porque no había preparado propiamente una conferencia, sino simplemente había tomado unas notas, había vuelto a mirar el capítulo, que lo tenía olvidado porque ya lo escribí hace mucho tiempo, y lo he vuelto a leer rápidamente para tomar unas notas y saber un poco de qué trataba, dado que es de lo que vamos a hablar a continuación. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Javier. Damos paso entonces a las preguntas. Pueden ir levantando la mano virtual o hacer uso del chat. Con Fernando vamos a leer el chat y vamos a organizar las preguntas, pero si pueden levantar la mano en Zoom y nosotros le damos la palabra, mucho mejor. No nos obliguen a empezar nosotros con Fernando. Bien, voy a empezar yo ya que nadie se anima todavía. Parece que le tienen mucho respeto a Javier y me parece muy bien. Javier, a mí me interesa mucho, y yo sé que a ti también, el problema del tiempo, ¿no? Sí. Entonces, tú citas en el texto la tesis principal de Artaud, muy citada, ¿cierto? Muy trabajada hasta la fecha. Y, ¿en qué medida
ese diálogo que tú tienes con el problema del tiempo contemporáneo del historiador, el tiempo en este caso tuyo como sujeto de un tiempo presente, ¿en qué medida esa mirada teórica es un insumo para tu trabajo? ¿En qué medida esa problemática que tú citas ahí es un insumo para un historiador que no es historiador del tiempo presente? Porque podríamos entender el presentismo, ¿cierto?, como este régimen de historicidad que dialoga con el problema de la memoria. Pero en tu caso es un historiador del siglo XVIII, siglo XIX, tu fuerte. Entonces me gustaría llevarte a ese problema. Muchas gracias. Sí. Bueno, presentismo es un término bastante engañoso porque puede ser, digamos, tener muchos significados diferentes. Generalmente es un término más bien peyorativo, claro. Casi todos los sismos de nuestra época son peyorativos, por cierto. Y presentismo, entonces, efectivamente, pues quiere decir básicamente, tal y como yo lo empleo, digamos, la proyección inadvertida y a veces totalmente voluntaria, pero vamos, la mayor parte de las veces inadvertida, la proyección anacrónica de esquemas que no podrían tener los agentes del pasado sobre esos agentes, ¿no? Es decir, la atribución ilegítima en términos de conocimiento de conceptos ajenos o no conceptos, valores, cualquier otro, digamos, otro marco referencial a agentes que no podían tenerlo. Pero hay por supuesto, algunas formas de presentismo legítimo y una de ellas, sin duda, entendido presentismo en un sentido leve, no, en un sentido positivo, no peyorativo, quiere decir preocuparse por los problemas actuales. En ese sentido, yo obviamente soy presentista, o sea, y creo que todos los historiadores deben serlo. Es decir, preocuparse por la sociedad en la que uno vive, pues es lo menos que se puede exigir a cualquiera, ¿no? Y por tanto, desde ese punto de vista, seguramente es cierto que cualquier curiosidad por el pasado tiene su raíz, bueno, seguramente es cierto, ¿no? Casi con total seguridad es cierto, que cualquier preocupación por cualquier periodo y por cualquier del pasado tiene una raíz en alguna cuestión del presente, ¿no? Porque al final el presente es lo único que tenemos, ¿no? Estrictamente hablando, ¿no? Y por lo tanto, desde ese punto de vista, pues seguramente a mí me llevaría, es decir, ¿por qué empecé yo a estudiar el siglo XVIII, el siglo XIX? Bueno, pues en su día, cuando empecé la tesis, porque tenía claramente una voluntad de deshacer un enorme equívoco, que era que una ideología determinada que había en el siglo XVIII y que normalmente la mayor parte de la gente que no experta en historia y tal consideraba, es una ideología llamada fuerismo, ¿no? Que ustedes no saben ni de qué se trata, pero bueno, es una ideología peculiar del País Vasco, de las provincias vascongadas del siglo XVIII, y entonces pues se consideraba que el fuerismo era una especie de prenacionalismo y yo sostuve que eso no era así, porque en cuanto ves los textos te das cuenta de que no es así. Entonces había una manipulación presentista diciendo, bueno, en realidad el nacionalismo vasco parece que es de ayer, parece que se ha inventado a finales del siglo XIX, pero tiene raíces muy lejanas, porque ya en el siglo XVIII, el fuerismo era una especie de nacionalismo. Eso yo no solo yo, otros muchos historiadores nos dimos cuenta de que eso era totalmente, que no era así, que era un caso clarísimo de prolepsis en términos skinnerianos. Y entonces la tesis, que a mí me interesó mucho trabajar sobre la ideología de aquel tiempo, estaba movida también en cierta manera por un problema de actual, que era deshacer un enorme equívoco, ¿no? Yo mostré el título de la tesis, que hoy nunca lo titularía así, jamás de los jamases, pero lo titulé La génesis del fuerismo, ¿no? La génesis del fuerismo, porque hoy soy alérgico a la palabra génesis en historia, pero en esa época no lo era todavía. Me he cambiado mucho mi forma de acercarme. Yo en esa época tenía una actitud de clara simpatía por los liberales y de clara antipatía por los carlistas, ¿no? Los carlistas eran como los absolutistas y los liberales eran los buenos, ¿no? Los buenos y los malos. Y eso se notaba en la forma de redactar ingenua que yo tenía en ese momento, que claramente tomaba partido por los liberales frente a los carlistas. Todo eso, con los años, pues he ido cambiando mi punto de vista. Si volviese a escribir esa tesis, ahora la escribiría de manera muy distinta. Pero la idea fundamental de base es que esa no varía, y es que me movió, no sé si me estoy alejando mucho de la pregunta, pero
la idea es que en realidad lo que me movió a hacer esa tesis era una cuestión, era una preocupación presente, una preocupación cívica, como ciudadano vasco, o sea, de vivir en el País Vasco y decir, bueno, yo tengo aquí un interés por ver que esto se entienda bien, porque se está entendiendo muy mal, ¿no? Y eso podría valer también para el periodo que me sigue interesando, ya no a nivel vasco, ni siquiera a nivel español, sino a nivel mayor, europeo y iberoamericano, ese periodo histórico que me apasiona, pues seguramente tiene que ver también con la incertidumbre de la famosa aceleración de los problemas de nuestro tiempo. Todo el mundo dice, con razón, un espejo en el que mirarnos un poco, porque hay también todos los problemas de la enorme aceleración de nuestra época empezaron ya como mínimo, seguramente antes, pero como mínimo en la época de las revoluciones liberales y de independencia, empezó un proceso de aceleración y en ese sentido a mí eso me interesa mucho porque también tiene que ver con lo actual, o sea, a la vez que leo fuentes, leo a, yo que sé, a Hartmut Rosa, ¿no? Hartmut Rosa que habla sobre la aceleración de nuestra época, a otros autores. Por lo tanto, de alguna manera, y eso también me ha llevado un poco a la teoría de la historia, o sea, es esa dialéctica entre presente y pasado lo que más me interesa. Y por tanto, la teoría de la historia, en cuanto te pones a reflexionar sobre lo que haces cuando haces historia, ya estás haciendo teoría de la historia, sin saberlo, ¿no? No tienes más remedio que introducirte en ese camino y eso es lo que a mí me ha llevado, por lo tanto, es, en cierto modo, los cimientos yo creo que de todas las curiosidades del historiador son siempre cimientos más o menos presentes, ¿no? En ese sentido. Muchas gracias, Javier, muchas gracias. Le vamos a dar el paso a Gabriel. Gabriel Cid es un destacado colega chileno, historiador. Aprovecho de presentarlo al resto de los colegas porque es primera vez que nos acompaña. Gabriel es un destacado historiador chileno, prolífico, con mucha actividad de escritura. Así que Gabriel, te doy el paso. Muchas gracias, Daniel. Hola, Javier. He Ahora, estado leyendo con sumo interés tu tremendo libro y tenía una pregunta que me ha surgido a propósito de hacer clases en posgrado a gente en teoría de la historia. Y parto de una afirmación muy provocativa como un silogismo que tú estableces en tu libro, que es que historizar es despresentificar. sí. Entonces, y esa afirmación tiene para nosotros mucho sentido, para nosotros porque yo fui tu alumno en doctorado, para quienes nos encargamos del siglo XIX, ese pasado está lo suficientemente, digámoslo así, enterrado suficientemente lejano. Ahora, ¿cómo funciona ese aforismo, ese silogismo? Historizar, despresentificar, con generaciones que, producto del presentismo, llamémoslo así, yo lo consideraría casi un síntoma, se dedican a la historia del tiempo presente, una historia que coincide básicamente con su biografía, donde esa experiencia de extrañeza del pasado no es tal porque coincide justamente con el mundo que para ellos les es conocido. Esa para mí es la pregunta, me queda muy claro tu libro, puesto que el 19 deja lo suficientemente claro esa extrañeza del pasado. El pasado es un país extraño. Pero ¿qué pasa cuando esa extrañeza no es tal? Cuando parece que el mundo comienza con esa especie de narcisismo temporal, el mundo comienza con la propia biografía de uno. ¿Cómo funciona ahí entonces el pensamiento histórico, el procesar históricamente el mundo? Eso. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, es un placer verte ante todo y te saludo porque hacía tiempo que no nos veíamos, aunque hemos estado un poco en contacto a través de otros por ahí de la red y tal, ¿no? Bueno, realmente, claro, el uso que yo hago ahí de esa especie de afirmación fuerte en sentido de historizar, es de presentificar, es un poco una reacción, digamos, ante una actitud que yo encuentro en mis colegas españoles cada vez más, digamos que a mí me preocupa, ¿no? Que es una actitud bastante... podríamos decirlo al revés, es decir, el presentismo es una forma de deshistorización, porque lo que se hace es realmente borrar el pasado en cuanto tal, es decir, prácticamente se subroga en nuestro presente, o sea, al final, si estás considerando que el pasado
por ejemplo, el pasado de la Guerra Civil Española, que es uno de los que más obsesionan a los historiadores españoles actuales, de la Segunda República, la Guerra Civil, es más o menos lo mismo que ahora, que es el argumento que está debajo de todo esto de la memoria y tal. Es decir, si lo que se trata es de decir, más o menos, pues ahora actualmente en la España del año 2021 es parecido a la de los años 30, porque se está enfrentando el fascismo con el comunismo, no sé qué, tal. Es decir, ese tipo de retórica, que a mí me parece peligrosísima y totalmente equivocada, tiene que ver con actitudes que yo rechazo, que son desde el punto de vista político, pero bueno, eso es un tema mío, que son actitudes populistas, etcétera, que son actitudes que yo creo que son profundamente corrosivas para el tejido político y social. Y en ese sentido, yo creo que es ilegítimo el uso que se hace de la historia. Es decir, se está utilizando la historia de manera totalmente fraudulenta, ¿no? Porque los problemas que tenían en los años 30 no son para nada los que tenemos ahora. Las situaciones eran totalmente distintas y, por lo tanto, el utilizar de manera tan interesada todo eso, yo creo que debe ser contestado, ¿no? Y yo en ese sentido adopto una actitud que tiene también un componente de cívico. Ahora bien, es cierto que la historia del tiempo presente es un poco una excepción, porque claro, como bien dices, es fácil argumentar que el pasado es un país extraño cuando estamos hablando de hace 80 o 100 años, o 200 o 500. Pero cuando alguien está estudiando un periodo histórico muy próximo, digamos, tanto menos extraño es ese pasado, evidentemente. Es decir, que la cuestión de la distancia temporal, que ha sido muy bien estudiada por muchos autores y tal, pues tiene una serie de consecuencias y la disminución de esa distancia disminuye la alteridad del pasado, disminuye la extrañeza y en consecuencia, digamos, las advertencias. Por ejemplo, Koselleck dice, conforme nos acercamos a nuestro momento, la necesidad de traducción de la terminología política disminuye. Cada vez es preciso. El papel del historiador y del historiador conceptual, porque ya es inmediatamente entendible. Pero no es tanto así, yo creo. Es decir, yo a lo largo, siempre digo este ejemplo y algunos me lo habréis oído decir ya, a lo largo de mi vida, ya un poco larga, he vivido lo suficiente desde la época de juventud mientras estudiaba en la universidad hasta la actualidad, como para haber visto suficientes cambios conceptuales importantes en mi propia vida, no solamente cambios conceptuales en cuanto a que hay muchos conceptos políticos y tal han cambiado mucho, sino también incluso las herramientas heurísticas que utilizamos los historiadores, que han cambiado por completo, muchísimo. Como esa precaución de despresentificar cuando uno estudia algo es necesaria. Es decir, yo recuerdo perfectamente, incluso en términos morales, o sea, cosas que ahora nos parecen totalmente inadmisibles, hace 80 años o 60 años, bueno, 80 yo no tengo, pero unos pocos menos, ¿no? Pero hace 40, 50 años eran cosas que se admitían normalmente y que ahora no se admiten de ninguna manera. O sea, eso lo he visto yo constantemente. O sea, lo veo todos los días. O sea, lo recuerdo cómo era y recuerdo cómo es ahora y veo ese cambio muy grande en muchísimos aspectos. Por lo tanto, tampoco es del todo legítimo juzgar, analizar con nuestros anteojeras actuales sobre ciertas cosas algo que sucedió hace 40 o 50 años sin tener en cuenta esa especie de decalage, esas diferencias en aspectos morales, en aspectos políticos, en aspectos meramente conceptuales, cognitivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, incluso yo diría que la historia del tiempo presente también se deja someter a la regla de la despresentificación, porque no es, el cambio es tan rápido y tan permanente que hay más suficiente alteridad en espacios de tiempo no tan grandes como para que esa profiláctica, digamos, de la despresentificación pueda resultar oportuna incluso en ese caso. Eso es lo que yo te diría. Bien, le damos, muchas gracias Gabriel y gracias también Javier por la respuesta. Le damos el pase entonces a Norma, que está esperando. Hola Javier, en algún momento me atrevo a tutearte porque en algún momento compartimos esos largos proyectos del Emporio La Ibero. No sé,
Oigo muy mal, te oigo entrecortado. sé que, que suceda. Sí. Voy a tratar de hacer una pregunta muy ingenua y les pido, disculpen esta ingenuidad. Te conocí en los 90s y, yo he seguido no tan de cerca tu camino. Sin embargo, me parece que la historia que hacía yo con respecto a las crónicas del siglo XVI, practicaba una especie de historia conceptual. Lo estoy diciendo porque hoy, leyendo tu capítulo, me acabo de pedir, pero en fast track, tu libro, aquí ya lo tengo. Y bueno, he seguido también muy de cerca la obra de Artaud. Artaud circunscribe su obra Cronos como un ensayo de historia conceptual. Viendo esto, ¿podrías decirme cuál es la especificidad de la especie de semántica histórica que hace yo desde que hice mi historia, perdón, mi tesis doctoral, concretamente, ¿qué sería lo específico de la historia conceptual? Porque hasta ahorita digo, pues a lo mejor yo estaba haciendo historia conceptual sin saberlo. Sí, Javier, tu audio está, lo tuve que poner en silencio porque era finalmente tu audio el que causaba el problema. Ahora ya contestando, tú lo activas, por favor. Javier, tienes que activar tu audio. Sí, perdón. Es que lo he desactivado porque ahí está el problema. ¿Ahora puedo activarlo? Sí. ¿Me oís? Sí, vale. Sí, lamento haberte oído de manera entrecortada, Norma, pero al final cada vez creo que he sido capaz de captar tu pregunta, tu planteamiento. Yo creo que tienes razón. A ver, yo no soy nada sectario de la historia conceptual. Es decir, creo que la historia conceptual es una forma de aproximación al pasado, pero que no tiene una estricta... Es decir, bueno, pues eso podríamos discutirlo con algunos más, digamos, fundamentalistas de la historia conceptual, pero no es mi caso. Es decir, a mí me parece que todo aquel que se preocupa por la semántica, es decir, que cuando está trabajando sobre textos lo hace cuidadosamente, en cierto modo la historia conceptual es una hija de yo creo que más de la filología que de otra cosa. Es decir, es la preocupación, el cuidado por la comprensión de los textos. Muchas veces se burlan de nosotros diciendo, algunos filósofos que hacen historia conceptual, yo creo que de manera a veces bastante dudosa, pero en fin, no quiero entrar en ese tema, se burlan de nosotros diciendo que los historiadores solo hacemos historia de palabras, mientras que ellos, los filósofos, hacen verdadera historia conceptual porque tiene un sentido más normativo, lo nuestro es meramente descriptivo. Hacemos historia de palabras. Yo no creo que hagamos solo historia de palabras, creo que intentamos hacer historia de conceptos. Pero la historia de conceptos empieza con la historia de las palabras, y cuando uno se sorprende viendo que está manejando unos textos y que necesariamente tiene que intentar comprender un mundo desvanecido en el que hay muchísimas determinaciones, que eso se observa en la lectura, simplemente se hace una lectura un poco profunda y uno es un buen filólogo y un buen experto en literatura, como es tu caso, en este caso de los cronistas o de los... es evidente, como es el caso de Alfonso también, que vais a tener una sensibilidad semántica por la semántica histórica, y eso os lleva a lo mejor a leer harto,
a Koselleck o a otro autor, ¿no? O sea, yo coincidí el año pasado con François Hartog en Bielefeld, estuvimos juntos unos días allá, en un encuentro que tuvimos y, bueno, ya nos habíamos visto anteriormente, yo le había invitado a Bilbao y bueno, yo aprecio mucho su obra y tal, y tuvimos varias conversaciones sobre estas cosas y en el fondo nos había invitado Willibald Steinmetz, ¿no? Y el grupo de discípulos de Koselleck en Bielefeld, y la verdad es que coincidíamos en ese aspecto de que en realidad él, lo comentamos a veces, él venía haciendo historia conceptual toda su vida. O sea, de alguna forma, claro, o sea, alguien que se preocupa por los historiadores de un pasado tan lejano como el mundo griego, a través de, digamos, de preocupaciones de carácter antropológico de la historia de la tradición antropológica francesa y de otros autores también anglófonos, etcétera, pues se va introduciendo. Yo creo que cada vez tiene menos sentido ponernos, digamos, una especie de casilleros estrictos, y me parece que tiene, si está hoy día en cuestión con buenas razones que la propia historia social, las propias ciencias sociales y las ciencias naturales probablemente van a perder su especificidad en unas cuantas décadas, es decir, que estamos avanzando hacia formas cada vez más mixtas de conocimiento y tal, y eso que tanto hemos hablado de la transdisciplinaridad, cada vez se va a hacer más realidad, pero como un imperativo de los tiempos, no porque a nosotros nos guste mucho, porque la mayor parte de los historiadores y de cualquier otro está contento dentro de su pequeña parcela. Y eso de obligarte a ver más allá de la parcela, pues siempre te inquieta un poco. Pero me parece que es nuestro destino. Y yo celebro muchísimo que seguramente entre los que estáis ahí escuchando en este momento y participando, hay muchos que no proceden ni siquiera probablemente de la historiografía, algunos seguramente, y no tiene por qué ser. Es decir, que yo tampoco, cuando hago una defensa ahí de la historiografía y del historiador, no quiero que se entienda, y esto me da pie lo que tu pregunta para ello, que se entienda como una defensa de un ámbito del saber frente a los otros ámbitos del saber. Eso no es mi posición. Mi posición es que, digamos, el conocimiento académico más o menos serio tiene que sujetarse a unas reglas, tiene que haber unas normas de objetividad, que son normas básicamente, bueno, es una aproximación blochiana, ¿no? De Marc Bloch. O sea, hay que digamos, la historiografía no es algo que uno puede hacer así por las buenas, levantarse por la mañana historiador y ponerse sino que requiere una cierta formación, un cierto intercambio. Esto que estamos haciendo aquí hoy, ¿no? Un debate sobre cuestiones de carácter también teórico, metodológico. Y en ese sentido es una defensa, pero no es una defensa estricta del territorio de la historia frente a sus competidores inmediatos, sino una defensa de la, por así decirlo, es una palabra que no suena bien, pero cientificidad, es decir, del aspecto de que el conocimiento requiere esfuerzo, y eso no sé, en cualquier ámbito. Y cuanto más armas o cuanto más instrumentos o herramientas tengas de otros ámbitos próximos, mejor. O sea, seguro que un historiador es mejor cuanto menos historiador puro es y más lee otras cosas relacionadas con eso. Porque los grandes centros de excelencia de investigación, ¿por qué lo son? Casi siempre porque en esos lugares, pienso por ejemplo en l'École de París, por poner un ejemplo clásico, la Escuela de Altos Estudios, ahí en los seminarios, todos lo sabemos, no es un seminario de historiadores puros, un seminario de tal, sino que hay siempre digamos, mucha relación con otros ámbitos, ¿no? Y esos debates cruzados contribuyen a enriquecer mutuamente a los participantes. Bueno, no estoy diciendo nada que no sepáis, en fin, perdonad por decir esas perogrulladas. Bien, ahora para que no se produzca el problema, Javier, te pongo en silencio, escuchamos la pregunta y tú vuelves a todo bien. Evelia, puedes preguntar, muchas gracias. Muchas gracias, pues buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar en esta sesión. Quiero agradecer al doctor Javier Fernández Sebastián, a quien yo siempre, cuando oía su nombre, pensaba que era bastante más joven, y ahora me doy cuenta de que nacimos el mismo año, entonces estamos igual de mayores, o sea, somos de los mayores, seremos de los primeros vacunados. Me da muchísimo gusto conocerlo en persona.
Y bueno, en realidad yo quiero leer 3 breves comentarios para no, digamos que no desviarme de lo que quiero decir. Primero, agradecer 3 cosas de la presentación, bueno, de la lectura de estas páginas. Una, y de la presentación que hizo Javier. La defensa de la historia como una disciplina cuya trivialización creo que está creando muchos problemas, que crea realmente muchos problemas. En segundo lugar, agradecer también el subrayado que hace del carácter formativo de la historia, que a mí me recuerda algo que repito con demasiada frecuencia, que son las frases de Collingwood sobre la historia como una tarea de autoconocimiento. Me encanta que se subraye esta parte. La tercera cuestión que quiero agradecer es que acentúe la necesidad de ser humildes y de reconocer los límites, porque creo que solamente en este reconocimiento de los límites está la capacidad de ampliar nuestra comprensión de la historicidad. O sea, creo que reconocer límites quiere decir estar abiertos a entender la historicidad de las cosas. A mí me interesa en particular la historicidad de la historiografía propiamente dicha. Y me parece que llegar a la conclusión de que estamos en el mejor de los lugares para poder conocer la historia, pues no es más que un signo, digamos que más que un rasgo de soberbia que nos hace bastante ciegos respecto a las preguntas, a las necesidades de expresar otros pasados en otros momentos. Entonces creo que este subrayado de la historicidad va para todos. Esta última respuesta que le ha dado a Norma de que no se trata de un territorio particular, sino de el territorio que pisamos los historiadores, el del pasado, y que hacerlo, digamos que apelando a esta historicidad, me parece importantísimo. 2 problemas que quisiera, bueno, no sé si son problemas, si son preguntas o son inquietudes, pero ¿cómo abrir más los oídos a las voces del pasado en medio del barullo y del ruido del presente? Me parece un reto importantísimo que tenemos que enfrentar. La otra cuestión es, que también es como pregunta, es junto al sentido de la vista, creo que es la misma cuestión, junto al sentido de la vista y del oído que solemos aplicar, cómo desarrollar más bien en nuestro entorno el sentido de lo histórico. Resulta algo dificilísimo de hacer porque justamente creo que la trivialización de la historia convierte a la historia en una especie de plano muy plano, que no tiene ninguna profundidad y que la gente piensa que con las mismas palabras puede decir el mundo de otros tiempos y también traerse de otros tiempos palabras que no tienen sentido ahora. Quisiera nada más también subrayar que por razones que agradezco, hace ya muchos años, en los años 70, la inclusión en el librito que preparó Álvaro Matute sobre la teoría de la historia en México, nos hizo leer a muchos de nosotros esa pequeña pieza de Wenceslao Roses, publicada en 1957, que se llama El vicio del modernismo en la historia antigua, y que sin querer queriendo nos ponía en la pista de esa dificultad que había en tratar de entender otros tiempos con conceptos que no tenían nada que ver con esos tiempos. Creo que de ida y vuelta esto fue una lección que me hizo encontrar muchos ecos en las palabras de Javier Fernández Sebastián. Sin más, le quiero agradecer muchísimo. Bueno, creo que voy a adquirir muy pronto el libro del Fondo de Cultura Económica para leerlo completo. Agradecer, digamos que la oportunidad de saludarlo en esta sesión y simplemente pues nada, agradecerle a Fernando y a Daniel esta oportunidad de encontrar a los colegas interesados en los mismos asuntos. Muchas gracias, Javier. Y bueno, de antemano me disculpo, voy a tener que retirarme dentro de un ratito porque tengo un examen, pero me encantaría seguir hasta el final esta plática. Gracias. ¿Puedo contestar? Hay un problema. Muchísimas gracias, Evelia. Encantado. Lamentablemente he hecho un esfuerzo, pero hay algo en mi, yo creo que es de mi ordenador o algo que no he entendido. Creo que he perdido buena parte de lo que has dicho, ¿no? Si me permites también tutearte. Bien, me ha parecido entender, bueno, pero la verdad es que me he perdido una gran parte. O sea, no soy capaz de entender exactamente. Creo que la última pregunta iba sobre el entorno
el desarrollo de, digamos, o la defensa de la historia en unos tiempos en los cuales, digamos, estamos rodeados de mala historia o de poca atención por la historia. Algo así me ha parecido, pero tal vez no he entendido del todo bien. Sí, he entendido tu interés principalmente en la historia de la historiografía. Digamos, he oído muy entrecortado y de esa manera he oído solamente algunas cosas aisladas y la mayor parte era un ruido que no he podido distinguir con claridad. Lo lamento mucho. Entonces, no sé si me puede... Es que no sé si devolviéndote la palabra me puedes decir la pregunta más concreta, o sea, que yo pueda entenderla, o incluso escribirla tal vez, porque es que hay un problema que yo creo que es mío, ¿eh? Creo que es de mi lado. No sé si... ¿A mí me oís bien? Sí, ahora sí, te escuchamos Te muy bien. oímos bien, pero yo preguntaría a los demás si me pueden decir si me oyeron, porque creo que lo que voy a hacer es escribir mis comentarios, porque no sé si los demás escucharon y Sí, solamente es Javier se quien no te- ha podido escuchar. sí, yo te No, sí escuché te muy bien. escuchamos, Edelia. Yo creo que los demás te escuchamos bien. Ok, pues voy a procurar escribir los comentarios para que se entere Javier de qué fue lo que dije. No sé si, no quiero robar más tiempo de participaciones. Gracias. Muchas gracias. Bien, yo sí creo, efectivamente creo, no sé si estoy interpretando bien y si no es así lo lamento mucho, de verdad. Creo que vivimos unos tiempos en los cuales efectivamente hay mucha historia, pero digamos, es decir, hay mucha historia disuelta en el aire del tiempo, o sea, no tanto, no me refiero solo a libros académicos. Yo, el gran problema que veo es el salto del libro académico al libro, digamos, al libro de divulgación. Yo creo que ahí tenemos un problema muy serio que no sabemos dar. En otros sitios, en otras lenguas, especialmente el mundo anglófono y tal, tienen más facilidad o más costumbre de hacer ese tipo de obras de divulgación de alta calidad, ¿no? Nosotros en general no lo hacemos bien. Y con mucha frecuencia los libros que se encuentran en los kioscos, en las pequeñas librerías de barrio y tal, sobre historia, son bastante malos en general. Es decir, y claro, al mismo tiempo no se puede pedir a la gente no formada especialmente en la historia, porque la historia tiene un gran mercado editorial, es decir, se publican muchos libros de historia, muchísima novela histórica, y la gente realmente se interesa por periodos particulares de historia. Lo que pasa es que seguramente los historiadores somos demasiado abstrusos, ¿no? Y ahí me incluyo yo de lleno, o sea, yo soy consciente de que muchas veces lo que escribo, o sea, este mismo libro que acabo de escribir, no es un libro que cualquiera, es para estudiantes o para gente para estudiosos de la historia o para colegas, pero yo lo sé por mis amigos que no son del gremio y que han tratado de hincarle el diente al libro. Me dicen, bueno, es un poquito duro de roer, ¿no? Me dicen, o sea, quiero decir que para mucha gente es difícil ciertas lecturas porque son difíciles, ¿no? Y seguramente tienen que serlo en alguna medida, ¿no? Tiene que haber un poco para todo, ¿no? Pero es verdad que yo creo que desafortunadamente estamos dejando un campo enorme a una historiografía de muy baja calidad e incluso, digamos, se está vendiendo como historia y la mayor parte de la gente corriente que no estudia historia, sino que meramente le entra a través de series de televisión y cosas de esas, están teniendo visiones del pasado que son bastante erróneas y bastante equivocadas en muchos sentidos, ¿no? Y sobre todo son muy presentistas, es decir, si hay algo... y esto yo creo que los buenos, incluso los buenos, los que hacen lo que llamamos buenas películas históricas, generalmente no son buenas. O sea, son buenas en el sentido de que tienen mucho éxito de taquilla, porque tienen muy buenas, yo qué sé, todo lo que tiene que ver con el atrecho, con la forma de vestir de la gente, los paisajes, las ciudades, etcétera. Eso se cuida mucho. Es decir, en eso se intenta no ser anacrónico, pero todo ese cuidado que ponen en el no anacronismo de los aspectos meramente materiales, lo ignoran olímpicamente cuando hacen con cosas que tienen que ver realmente con lo que dicen los personajes, con los pensamientos de la época, con la manera en que se plantean
que son, la mayor parte de las películas históricas que yo conozco son entre muy, muy malas y bastante malas. Pero no, es muy difícil encontrar alguna película que digas realmente pues está bien planteada, es verosímil, tiene un grado aceptable de historicidad, transmite al espectador una idea de cómo pudo ser aquel siglo. De vez en cuando hay alguna película de este tipo y está muy bien, ¿no? Pero no es lo corriente, ¿no? Lo corriente es todo lo contrario. Entonces, en ese sentido sí que luchamos un poco contra fuerzas muy poderosas, porque evidentemente no es fácil convencer a un, yo qué sé, a un productor de Hollywood o de Netflix o de lo que sea, que haga historias, que se documente o que se asesore, que se deje asesorar por historiadores auténticos, que lo haga. Algunos lo han hecho y algunos lo han hecho bien, insisto, incluso hay películas, yo que sé, pues aquella sobre la propia prehistoria, ¿no? Se hizo una película hace años, me acuerdo, que estaba asesorada por personas muy expertas, antropólogos, especialistas en aquel periodo y tal, y que era bastante aceptable. Es decir, que se puede hacer, y se puede hacer con cierta calidad, y se puede hacer interesando a la gente, pero normalmente la lucha que tenemos los historiadores contra ese tipo de banalización de la historia, que casi siempre quiere decir un aplanamiento del pasado. Quiere decir que el pasado queda completamente apisonado por la apisonadora del presente. O sea, lo que interesa es llamar la atención del público y que al público le interese, y entonces tienen que meter una serie de tics y de argumentos y de discusiones que son totalmente ajenas a ese. Es decir, no producen distanciamiento en el espectador, sino que producen identificación. Y una identificación inmediata, ¿no? Digamos, heterotópica, sino realmente como si fuesen aquellos señores como nosotros, ¿no? Y eso es justamente lo contrario de lo que debe hacer el historiador, en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, no sé si esa última parte me ha parecido que iba por ahí. A lo mejor no estoy diciendo tonterías y todo lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con lo que has planteado. Pero es lo único que he entendido como pregunta. Creo que has hecho una anterior, pero la he oído entrecortada. He dicho, es una cuestión, y he oído cuestión, y de repente he tratado de aplicar el oído todo lo posible y desgraciadamente la he perdido. Javier, Evelia ha puesto algo en el chat, no sé si puedes leerlo. Tienes que... yo te silencio para que se pueda escuchar la pregunta y ya luego tú tienes que... Reiniciar el audio. Reiniciar el audio. Eso es verdad. Sí, lo he hecho. Creo que lo he hecho. A ver, habla de nuevo. Te escuchamos ya. Te oigo muy, no sé, muy mal, muy mal. Tengo que imaginarme lo que dices. Lo siento mucho, pero... Te estamos escuchando. Te decía que Evelia te puso en el chat lo que no pudiste escuchar y que yo siempre te tengo que silenciar para que se pueda escuchar a quien te va a hacer la pregunta. Yo ahora me silencio y te doy el pase a ti, tienes que activar tu audio primero. Luego lo puede leer. ¿Veo a Norma? Hola. Sí, en realidad creo que ya podemos pasar a lo que sigue para que no entretengamos por causa de lo del audio. Yo les pediría nada más que, pues, que le recuerden a Javier que ahí estaban mis preguntas y si en un momento dado tenemos, y más bien mis comentarios, pues ya lo comentaremos de otra manera. Gracias. Gracias. Bueno. Le damos el paso entonces le damos el paso a don Alfonso Mendiola, que está esperando, y luego a Alfredo Nava. Javier, esperemos que la tecnología nos permita escucharnos. Primero, saludarte con mucho cariño y un placer escucharte. A ver, tu texto, a ver, primero tu capítulo del libro que escribiste, a Norma y a mí nos interesó mucho y Norma inmediatamente pidió el libro y ya nos llegó a la Ciudad de México.
y lo vamos a leer con mucho placer. Primero lo leerá Norma porque ya me lo quitó y luego lo leeré yo. Mi pregunta sería la siguiente, Javier. A ver, tú pones en cursivas, el historiador tiene que aprender a leer. El historiador tendría como tarea fundamental llevar a cabo una práctica de la lectura que es propia de la profesión. Es difícil aprenderla. Otras profesiones tienen prácticas de la lectura distintas y, como tú lo planteabas, son igual de legítimas que la práctica de la lectura del historiador. Y me remito en particular a la lectura filosófica. La lectura filosófica hace una lectura presentista, se sienta con Aristóteles como si Aristóteles fuera su contemporáneo y hace lecturas en donde no le interesa la diferencia y la profundidad de donde fue elaborado el texto. Entonces habría prácticas de la lectura distintas, lo que implicaría en tu texto que vas diciendo en esta metáfora escuchar con los ojos, vas planteando el modo de acercarse a lo que llamamos fuentes y que con mucha claridad ironizas lo de fuentes primarias y planteas esa idea como de un testimonio directo. Y también planteas cómo las propias fuentes tienen a su interior una ausencia, es decir, hay silencios en las fuentes. Pareciera que toda fuente estructurada con esta relación con el poder también pretende ocultar cosas y por lo tanto no es fácil la lectura. Y nos presentas la semántica histórica y en este caso la historia conceptual como una manera de poder realizar esta práctica de la lectura que debe hacer el investigador que hace historia. Habría una práctica y que habría esta distinción en principio entre el lenguaje de los actores y el lenguaje de la disciplina del historiador. Y habría esta tensión entre el lenguaje científico y el lenguaje de los actores. Y dices en una parte cómo hay una especie de asombro de descubrir en cierto momento cómo ciertas palabras no existían cómo ciertas palabras nos descubren cosas que en nuestro mundo no se dan. Y utilizas la noción de ontología histórica o de nominalismo histórico para plantear esto. Habría dos cuestiones que yo te formularía. La primera es toda esta práctica de la lectura del historiador, lo que busca es superar el anacronismo. Y superar el anacronismo implicaría no trasladar los valores o no trasladar los valores o lo que el historiador tiene sobre el pasado, evitar esto. Y para evitar esto, yo creo que la historia conceptual es la primera que elaboró unos procedimientos para tratar de evitar. Entonces, la tesis sería evitar el anacronismo. Y mi problema sería evitar el anacronismo. A ver, lo que me gustaría es escuchar. Evitar el anacronismo es un ideal de todo historiador, pero este anacronismo nunca se supera, a pesar de intentar controlarlo. Esta sería, a ver, yo diría la siguiente tesis. Hay que evitar el anacronismo
Para esto existe esta práctica de la historia conceptual, pero nunca se supera el anacronismo. Esta sería una idea que me gustaría que desarrollaras. Y la otra, que en este primer capítulo relacionas casi en una argumentación igual, el planteamiento de Gadamer con el planteamiento de Koselleck, y citas a pie de página este debate que hubo entre los dos. Y da la impresión en el artículo que Koselleck es muy gadameriano y que sería una especie de giro lingüístico en el que estaría inmerso Koselleck, y me gustaría que plantearas la distancia que tomó Koselleck con respecto a Gadamer, ¿no? Si es salvable a pesar de todos los cuidados, y la segunda sobre la discusión entre Gadamer y Koselleck. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Alfonso. Sí, has planteado dos cuestiones muy sustantivas que tienen mucha amiga, son muy importantes, ¿no? Están conectadas, por otra parte, las dos cuestiones. Claro, vamos a ver. Lo primero, efectivamente, la lectura. Hay muchas formas de leer. O sea, cuando yo insisto ahí en plantear que el historiador debe aprender a leer, tiene que aprender, una forma de leer propia del historiador, porque efectivamente hay otras maneras de leer distintas. A mí me gusta esa distinción que hace, no sé si lo menciono en ese capítulo o es en otro capítulo, hay un filósofo español que hace una distinción que me parece muy oportuna sobre formas de leer un texto, y entonces él plantea que un texto se puede leer o bien de una manera, digamos, una clasificación posible, hay otras formas de clasificar, pero una clasificación posible de las lecturas sería lectura histórica, es decir, lectura que lo que trata es de restituir estados de cosas, ¿no? De restituir formas de haberse originado ese texto en su momento y recuperar hasta donde eso es posible, porque efectivamente la barrera del anacronismo es absolutamente insalvable. Es decir, no se puede nunca, no se puede viajar en el tiempo y volver a la época en la que eso se escribió, de manera que uno esté incontaminado de sus propias categorías. Eso es imposible, y de esa manera ya estoy un poco contestando en parte a la pregunta a la primera pregunta. Es decir, primero, intento de comprender un texto en sus propios términos, dicho rápidamente. Primera forma de lectura, que sería la propia del historiador. Segunda forma de lectura, que es la más propia del filósofo, leer un texto de manera creativa al servicio de la búsqueda de la verdad en el presente. Es decir, alguien está preocupado por buscar una solución a un problema, a una cuestión que le inquieta, tiene una actitud de filósofo y por tanto él se desentiende hasta cierto punto de los significados originarios, y lo que hace es una lectura creativa en la cual lo que trata es de extraer de esa lectura, como si fuese un yacimiento, aquellos elementos que mejor le sirven para construir su propio edificio, ¿no? Para construir su propia teoría, su propia forma de ver el mundo al servicio de problemas del presente. Y esa es la actitud del filósofo, ¿no? Paradigmáticamente. Y habría una tercera forma de leer que dice Marina, que es la forma manipuladora. Es decir, ir a leer un texto para manipularlo, no de manera creativa para extraer de ahí, pero de una manera legítima y completamente, digamos, no torcida, sino de una manera, pues, claramente manipuladora. Todos entendemos lo que queremos decir, ¿no? Es decir, buscando en ese texto armas para un combate actual, pero no dudando en tergiversar incluso el sentido del texto que uno está leyendo para que se adapte mejor a sus propias tesis, ¿no? Enrolar a ese texto en tu propio combate, independientemente de que el autor no esté planteando esa cuestión, sino que estés procediendo a una auténtica torsión no meramente creativa, sino manipuladora, como digo, ¿no?
Bueno, no cabe duda que el historiador idealmente se alojaría en el primero de los nichos que he dicho antes, ¿no? Es decir, la búsqueda de un sentido más próximo a los agentes históricos que produjeron esos textos o de los que se hablan esos textos, que no siempre son los mismos, más bien lo más frecuente es que no lo sean. Es decir, que porque también es digamos, estamos hablando de hermenéutica textual cuando en hermenéutica de textos, puesto que no se interesa por los textos de la misma manera que un biblista se interesa, que un exégeta de la Biblia se interesa por el sentido del texto de la Sagrada Escritura, sino que lo que hace es buscar detrás de ese texto también muchos otros sentidos que no están contemplados ahí de manera inmediata, sino que son excedentes de sentido que tienen que ver con el cruce de muchas fuentes para llegar a estados de cosas, no simplemente a significado de palabras. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, la hermenéutica del historiador es más que una hermenéutica textual, ¿no? Aunque en cierta medida la interpretación de los actos, de las acciones de los seres humanos también se guía por una lógica parecida a la lógica textual, puesto que en el fondo no tenemos otro instrumento que una lógica que relaciona texto y contexto. Todos sabemos la hermenéutica, ¿no? El problema está en qué ponemos en ese contexto. Bueno, desde ese punto de vista, evidentemente, el intento del historiador es vencer esos anacronismos no controlados, es decir, aquellos anacronismos que el historiador no es consciente y que se cuelan. Mantener a raya esos aspectos equívocos que le pueden llevar al error, ¿no? Al pecado mortal del historiador, como dice Saint-Cedre, ¿no? Pero, obviamente, eso no quiere decir que el historiador lo consiga siempre y no quiere decir que el anacronismo controla. Hay varias apologías del anacronismo, Logó, de Nicole Logó, bueno, de varios autores, que dicen que el historiador necesita del anacronismo para poder hacer su oficio, ¿no? Y en ese sentido yo comparto, parcialmente yo creo que el entusiasmo del que argumenta a veces se le lleva un poco demasiado lejos, porque claro, siempre nos pasa eso, cuando estás llevando, digamos, una argumentación a contrario de una tesis muy establecida, tiendes a cargar las tintas demasiado y a veces algunos de estos apologistas del anacronismo se pasan un poco, ¿no? Pero yo creo que efectivamente el propio François Dos también ha escrito sobre esto. Es necesario, digamos, el historiador está situado en otro momento, está en una situación de acronía con respecto a lo que estudia, anacronía, y por lo tanto no tiene más remedio que ser anacrónico en cierta medida. El problema está en que él sepa que lo que él está manejando, las definiciones o las categorías que está utilizando, sea consciente de que son suyas, de que son, y por tanto la historia conceptual lo que nos recuerda esa posibilidad de conjugar ambos términos de manera más o menos eficaz a la hora de transmitir al lector la idea de que no está uno entendiendo completamente el mundo medieval en términos medievales, porque seguramente con eso además no tenemos ganancia de conocimiento, porque la distancia nos proporciona una gran ventaja sobre la gente de la Edad Media o de cualquier otro momento. Es decir, el historiador, la mayor ventaja que tiene justamente es la situación digamos, de posterioridad que le permite hablar de lo sucedido con una perspectiva temporal que la gente que vivió en aquel momento no tenía, ¿no? Y desde ese punto de vista, el uso legítimo del anacronismo es completamente legítimo y necesario. Pero, insisto, consciente. La mejor solución para todo esto, digamos, por lo menos en el plano teórico, yo creo que es la aproximación de Gadamer, ¿no? O sea, la fusión de horizontes, ¿no? Es decir, la declaración de la imposibilidad de pensar sin categorías, es decir, uno no puede pensar sin conceptos y en consecuencia no es posible pensar nada sin los conceptos presentes, que son los que tenemos ahora, y nosotros estamos instalados en un horizonte y vamos a la búsqueda de otro horizonte ajeno, y en ese sentido lo más que podemos aspirar es a encontrarnos, entre comillas, a mitad de camino, ¿no? Es decir, llegar a establecer una especie de contacto entre esos dos círculos de horizonte, ¿no? Entendiendo horizonte más que como una línea, en este caso como una superficie delimitada por lo que uno es capaz de ver, ¿no? Entonces, si uno se aproxima a otra superficie delimitada por lo que es capaz de ver un señor del siglo XVI, es decir, comprendiéndolo a través de la hermenéutica y todo eso, entonces llegará a establecer un contacto y ese contacto le permitirá traducir a términos actuales. Esa es la aproximación gadameriana, yo creo que es la más eficaz en términos teóricos.
a mí me parece que no tiene en cuenta suficientemente este tipo de cuestiones, ¿no? Y parte de una sobredimensiona o exagera la capacidad de llegar a recuperar las intenciones de los agentes del pasado, etcétera. Yo creo que en ese sentido mi posición es mucho más próxima a la tradición hermenéutica alemana que a la que viene de Collingwood, aunque es también muy interesante, la de Skinner y compañía, ¿no? Por otra parte, por supuesto, eso plantea el problema también del famoso 80 cumpleaños de Gadamer, cuando Koselleck dio su famosa conferencia de contestación a su maestro, histórica, en la cual planteó, yo creo que ahí, yo me siento mucho más próximo a Gadamer, en esa pelea entre Gadamer y Koselleck, yo estoy más cerca de Gadamer. Es decir, en el fondo se puede plantear erróneamente, yo creo, como una lucha entre un historiador y un filósofo, pero no es así. En realidad, Gadamer se comporta más como historiador, aunque sea desde el punto de vista de la lingüisticidad del mundo, que es lo que él insiste mucho, mientras que también en la historicidad, por supuesto, la historicidad, porque es una hermenéutica histórica, la de Gadamer, pero es el aspecto lingüístico, conceptual del mundo, mientras que Koselleck en esa ocasión echó los pies por alto, hizo una conferencia magnífica, pero muy smithiana, en la cual pretendió decir que en realidad, bueno, dicho así de una manera muy burda, y seguramente si estuviese aquí Koselleck me corregiría mucho, pero es un intento de establecer unas ciertas condiciones trascendentales de las posibilidades de las historias, ¿no? En el sentido casi kantiano, es decir, como diciendo, bueno, en realidad para que existan historias tiene que haber una especie de invariantes, digamos, factores que están en todas las historias siempre y que por lo tanto de alguna forma no forman parte de la lingüisticidad, sino que se establecen en un nivel más profundo, que son como formas a priori de la posibilidad de historia, ¿no? Que son pues esas pues, entre ellas está amigo-enemigo, dentro-fuera, arriba-abajo, o sea, una serie de pares conceptuales que determinarían la posibilidad de las historias y que serían, por tanto, metahistóricos, ¿eh? Y en ese sentido, ahí es el Koselleck más filósofo, más kantiano, yo diría, kantiano-smithiano, ¿eh? Y yo ahí discrepo bastante, es decir, es el Koselleck que a mí menos me gusta. Me puede parecer muy inspirador, me encanta la lectura de ese texto, pero una cosa es que me produzca placer leerlo y otra cosa es que yo sostenga que eso no me parece muy plausible. Es decir, yo ahí me continúo más bien en la ortodoxia gadameriana frente a el intento, que es un poco particular, que el nombre que le dio parece conectar con Droysen, pero en realidad es muy distinto, porque Droysen, bueno, es otro momento histórico, el siglo XIX, etcétera. Bueno, no quiero enrollarme con eso, pero digamos, no sé si he contestado, Alfonso, a esa disparidad que tú señalabas con toda razón entre Gadamer y Koselleck, y lo que me dices en el fondo es que yo ahí oculto un poco la disparidad, los desacuerdos entre Koselleck y su maestro. No es que los oculte, sino que en ese texto concretamente no hablo para nada de ese tema y por tanto yo creo que, hombre, Koselleck fue básicamente gadameriano, pero en ese momento hizo, digamos, una especie de tour de force con su maestro, ¿no? Y trató era una gran ocasión. Era un hombre muy inteligente, va a dar un paso que a mí me parece un poquito, digamos, no suficientemente, no sé cómo decir, ¿no? Un poco temerario, ¿no? Interesante para pensar sobre él, pero muy especulativo, creo yo. Muchas gracias, Javier. Alfredo Nava está esperando. Alfredo, adelante. Espero que me escuchen. Voy a hacer muy rápida la pregunta, como un digamos, militante de la historia de conceptos. Y tiene que ver un poco con un cierto guiño que yo veo existe en el texto, profesor Fernández Sebastián, a la cuestión de las imágenes, por ejemplo. Digamos, un poco mi salida de la historia de conceptos fue porque no conseguía, digamos, entender esta otra parte de los textos que tiene que ver con los silencios, por ejemplo, la diferencia, ¿no? En algún sentido. En el texto usted utiliza estas referencias a la mirada, a la palabra también,
Y con estos comentarios sobre la imagen también, el papel importante de la imagen o de otros recursos del pasado que podrían alimentar cierto entendimiento de esa historia de conceptos. Y ahí más yo quería saber, digamos, cuál sería una alternativa, ¿no?, de una historia de conceptos que pensase un poco las imágenes, y no solo las imágenes, ¿no? Digamos, por ejemplo, y pensando en esto que mencionó, ¿no?, de este presentismo nos hace utilizar herramientas interdisciplinares de otros, ¿no?, digamos, un acercamiento antropológico tomaría en cuenta hasta incluso los espacios, ¿no?, el cuerpo, ¿no? Habría cierta marca del pasado ahí también. Entonces, como una historia de conceptos, y pensando en esta intención, en este guiño que hay con las imágenes, ¿cómo hacerla coincidir? ¿Habría alguna reflexión sobre eso? ¿Sobre ir más allá del texto? Pensar en una historia de conceptos parecería una contradicción, pero no sé, me gustaría escucharlo sobre eso. Gracias. Pido de nuevo disculpas, me ha pasado un poco lo mismo que con Evelia, he oído muy entrecortado. Básicamente la idea que retengo es que alguna reflexión sobre las imágenes u otras formas de, digamos, que no sean estrictamente verbales o, digamos, textuales para la historia conceptual, y efectivamente hay una corriente muy importante, yo creo que bueno, con esto del giro icónico y todas estas cosas, o sea, existe el interés por la cultura visual que está en ascenso en nuestros días. Bastantes obras que tienen que ver con ese tema. El propio Koselleck, en su época final, yo estuve en correspondencia con él, vino a España y tal, y nos mandábamos, vamos, cruzamos media docena de cartas, y él estaba, y cuando vino a España también estuvo paseando conmigo por Madrid, por Bilbao y tal. Él estuvo tomando muchas fotografías porque estaba preparando un libro que no llegó a concluir, desgraciadamente, pero que tenía que ver con la iconografía, digamos, de las ciudades, los monumentos, los caballos, todo ese tipo de cosas. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con los memoriales de guerra, de las guerras, los monumentos a los caídos en las guerras, sobre lo cual tiene varias publicaciones, alguna de ellas en inglés, traducida también, y otra publicada por Faustino Oncina en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, muy interesante sobre ese tema. De tal manera que yo creo que en realidad, por supuesto, hay grandes diferencias entre imágenes, palabras y otro tipo, pero yo creo que los presupuestos básicos, muy básicos, independientemente de que uno se valga de autores como Panofsky o de, yo qué sé, o de Avi Barbour o de yo qué sé, o de Auerbach y otros muy grandes clásicos conocidos sobre estos temas, me parece que reúnen suficientes elementos en común para que todo ello se pueda perfectamente cobijar bajo el paraguas de la semántica histórica, ¿no? Yo en el libro también ahí hablo de metáforas, no solo de conceptos, hablo de imaginarios e incluso hago algún pinito, hago alguna pequeña referencia a ciertas imágenes, a cierta iconografía en la que yo estoy particularmente interesado. Ahora estoy trabajando en, no sé si lo terminaré de convertir en un libro o no, pero estoy haciendo una colección bastante amplia de iconografía que tiene que ver con la historia, el tiempo, la verdad, el futuro, el pasado, todo ese tipo de cuestiones a lo largo de varios siglos en la cultura euroamericana, y tratando de, digamos, bueno, pues hacer una colección y reflexionar sobre ello. He presentado alguna cosa en algún sitio, pero todavía no he escrito nada serio. Pero creo que es un tema muy interesante, ¿no? Que hay mucho que descubrir en ese estudio de la iconografía, porque, bueno, Koselleck sostenía que en realidad los 4 famosos teoremas de su Satellite eran aplicables incluso a las imágenes, ¿no? Porque él hablaba sobre todo de la cuestión de los monumentos a los caídos, entonces ahí hay una democratización, temporalización, y él ponía ejemplos concretos, ¿no? en la estatuaria pública de las ciudades, ¿no? Si uno va, pues en Alemania, en Berlín, los famosos monumentos, en fin, los del Holocausto, de Neubach, etc. O sea, hay una serie de elementos ahí que te permiten aplicar sobre ellos la plantilla, digamos, de la historia conceptual más
ortodoxa en el sentido koselekiano, y se sostiene bastante bien, ¿no? Es decir, que varios de esos principios o grandes son aplicables también a la iconografía, ¿no? Pero bueno, hay un grupo, en Iberconceptos hay un grupo trabajando sobre eso bajo la batuta, entre comillas, de Gonzalo Capellán, que ha entrado con mucho entusiasmo en este campo, ha publicado algunas cosas. Nosotros, las cosas que estoy publicando últimamente sobre el concepto, por ejemplo, en un libro con Fabio Wasserman sobre el concepto de revolución, ahí introducimos, Gonzalo y yo, iconografía de la revolución, es decir, no solamente hablamos del concepto de revolución en la España del siglo XIX, sino también de la iconografía y las alegorías sobre la revolución, que son muy reveladoras también sobre en el siglo XIX, ¿no? Eso es lo que te puedo decir, Alfredo. Bien. Vamos a darle el paso a Miguel para terminar. Muchas gracias. Me da mucho gusto saludar al doctor Javier Fernández. Hola, Miguel. Conocerlo. Y a muchos amigos, compañeros que estarán de Daniel, por conocerlo, el doctor Guillermo, doctor Alfonso, no sé si todavía sigue. Y pues básicamente viendo tantos amigos y tantos especialistas de historia conceptual, pues me animé a hacer alguna preguntita. Que me fue surgiendo el ánimo de hacérsela al doctor Fernández. Ahora que se habló en esta ronda de preguntas sobre las metas, el sentido, ¿sí oye, doctor? ¿No se oye? Se oye mucho barullo. Quizás si alguno de ustedes me oye y la puede comentar, si Daniel sí me escucha bien y se la repite al doctor Fernández, ¿funcionaría? ¿Sí? Sí, la idea, uno de las aspiraciones de la historia conceptual de Koselleck, no solamente es hacer la historicidad de las palabras, o como parte de esa historicidad, recuperar la carga de experiencia colectiva que hay en la formación de un concepto. Esa aspiración, bueno, en clases y con colegas, sobre todo en clases, yo le decía a mis estudiantes, el reto de la historia conceptual es encontrar, identificar esa construcción de experiencia. Entonces, es una aspiración historiográfica fascinante. A partir, como dice el doctor Cruce de Fuentes, ¿cómo vería el saldo actualmente de ese objetivo académico compartido, la recuperación de la experiencia colectiva? ¿Cuál sería el saldo historiográfico de los colectivos, de los distintos trabajos que se hacen bajo la historia conceptual y en particular siguiendo a Koselleck muy de cerca? No sé si haya escuchado, doctor, o... Lo oí muy entrecortado, pero la pregunta esencial la he oído perfectamente, ¿no? Porque es un poco la idea de que la historia conceptual que puede aportar a la hora de, digamos, recuperar experiencia colectiva, ¿no? Esa es la cuestión, si he entendido bien. Entonces, bueno, tú, Miguel, sabes perfectamente que en realidad la rejilla de lectura de la historia conceptual es probablemente, quizá no sea suficiente, pero es bastante, yo creo que bastante interesante, que es la experiencia y la expectativa. Es decir, la tesis central de la historia conceptual desde ese punto de vista es que la experiencia se alimenta expectativas y se alimenta de expectativas. Es decir, hay una relación constante entre experiencias y expectativas que a su vez tienen que ver con los significados, con el otorgar significado o sentido a las cosas. Es decir, se supone que el peligro de la historia conceptual es devenir demasiado intelectualista, es decir, pensar que el propio concepto la palabra concepto, resulta un término muy utilizado sobre todo por los filósofos y entonces parece referirse a algo como especializado, ¿no? Historia conceptual, de tal manera que mucha gente, los historiadores, a veces piensan que la historia conceptual es algo próximo a la filosofía porque tiene que ver con conceptos y el sentido actual en muchas lenguas de la palabra concepto, incluyendo, yo creo que especialmente en francés, pero también en otras lenguas, concepto en francés y en otras lenguas, en español menos, pero también
suena muy filosófico, a algo propio de los filósofos, cuando realmente en el sentido original alemán de la Begriffsgeschichte y tal, no es tanto, no son conceptos filosóficos. Por supuesto hay otros diccionarios de conceptos filosóficos, ¿no? De Richter, etc. Pero la historia conceptual, como la plantea Koselleck, es precisamente un intento de recuperar experiencias a partir de la huella que esas experiencias han dejado en el lenguaje. De tal manera que, lejos de tratarse los conceptos de ideas en el sentido platónico, es decir, más o menos abstractas, los conceptos son entendidos como algo que tiene que ver como instrumentos, no solo de cognición, sino de manipulación de algo. Son factores, no solamente son índices de los cambios, y por tanto un concepto es algo que está completamente manchado del barro de la vida cotidiana. No es algo, por así decirlo, supralunar, ¿no? Que está situado en un terreno del cielo platónico. En ese sentido, la historia conceptual, pese a su nombre, tiene poco que ver, tiene mucho que ver con las experiencias, todo que ver con las experiencias, y poco que ver con la historia de las ideas, entendiendo las ideas como precisamente la historia conceptual, tanto en Alemania como en el Reino Unido y después en Estados Unidos, si entendemos como historia conceptual la de Pocock y Skinner, en los dos casos nacen como una... Perdona, chicos, estoy ocupado, todavía no he terminado. Nacen como una forma de combatir la historia de ideas, estilo Lovejoy, ¿no? Por ejemplo, o estilo Meinecke en Alemania, ¿no? Que era la Ideengeschichte, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista, la historia conceptual, precisamente, su sentido, y Koselleck insiste muchísimo en eso, es casi, yo creo que al principio incluso es demasiado servil, Koselleck, con respecto a la historia social. Es un instrumento de la historia social. La historia conceptual es algo necesario para todo historiador social. Es verdad que él estaba en Bielefeld, donde estaban Wieler, donde estaban una serie de historiadores grandes, muy prestigiosos en Alemania, y la historia social en esa época tenía todas las de ganar. La historia conceptual, Koselleck era un don nadie al principio, ¿no? Cuando él llegó a Bielefeld. Tuvo que abrirse un camino y para eso tuvo que mostrar la utilidad de la historia conceptual al servicio de la historia social. Por eso, bueno, por muchas razones, yo creo que la historia conceptual no está divorciada en absoluto de las experiencias. El intento, insisto en ello, es recuperar experiencias, acciones, formas de, digamos, y en ese sentido se casa muy bien con la Escuela de Cambridge. La Escuela de Cambridge insiste en que el lenguaje es un instrumento de acción, los famosos speech acts de Austin, etc. Y la historia conceptual alemana también. Los conceptos son un instrumento de acción. O sea, desde ese punto de vista hay un acuerdo total entre estas dos ramas de la historia conceptual, aunque desde otros puntos de vista sean muy diferentes. Bien, gracias a Miguel, a todos quienes han preguntado. Me parece que no tenemos más preguntas. Solo queda agradecerte, Javier. Solo queda agradecerte tu buena voluntad. Estaríamos cerrando esta sesión. No sé si me puedes escuchar bien. ¿Me escuchas, Javier? ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas mejor ahí? ¿Más fuerte te hablo? Sí, decía que no tenemos más preguntas. Estaríamos cerrando la sesión. Solo agradeciéndote nuevamente. No sé si Fernando quiere decir algunas palabras para cerrar. No, simplemente también agradecerle infinitamente a Javier Fernández Sebastián la oportunidad de volverlo a escuchar. Ya lo he leído mucho, pero volverlo a escuchar siempre es refrescante. Y sin duda también a los participantes y además aprovechar la ocasión para invitarlos a nuestra próxima sesión de abril, donde va a estar precisamente Guillermo Cermeño, un investigador muy cercano al proyecto de Iberconcepta, ha escrito cosas interesantes al respecto. Entonces la invitación queda ahí pendiente. Ya les haremos decisión las fechas, el horario y los datos de conexión para volver a concitar, digamos, esta posibilidad de diálogo, de escuchar y de conversar entre nosotros. Muchas gracias a todos.
Bueno, muchísimas gracias. Me despido de todos. Ha sido un placer veros a algunos, las caras conocidas, como siempre. Y bueno, pues creo que las preguntas han sido interesantes y espero haber sabido más o menos dar alguna respuesta a vuestras inquietudes. Muchas gracias. Adiós a todos. Adiós. Gracias a ti. Gracias a ti, Javier. Un saludo a todos los que nos acompañaron. Gracias. Gracias a todos. Chao. Chao, Silvia. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gusto en verlos, Fernando. Igual, un placer a todos. Luis Arturo. Mira, ya llegó Luis Arturo. Nunca me fui. Siempre estuviste. Estuve aquí todo el tiempo. Muchas Silvia, gracias a hola, todos. ¿cómo Saludos. estás, Silvia? Nos vemos. Que estén muy bien todos. Chao. Ay, Chao. Chao, Daniel, muchas gracias Hasta por la luego. invitación. Chao.